Hola, bienvenidos al siguiente podcast titulado El maravilloso mundo de las leyes de Newton. El objetivo fundamental de este podcast radica en que podamos reconocer la importancia, identificar y diferenciar fenómenos de la vida cotidiana que son explicados por cada uno de estos postulados. Empecemos hablando de quién fue Isaac Newton. Es uno de los padres de la ciencia moderna y gracias a él se han podido explicar algunos misterios de la naturaleza y otros mucho más desconocidos hasta la aplicación de sus leyes junto a otras. Los descubrimientos de este científico han explicado la existencia de la gravedad, la de los movimientos de los planetas, etc. Pero, ¿quién fue Newton? Fue un físico, matemático, filósofo y teólogo inglés, convertido en un referente en el campo de las ciencias gracias a sus importantes aportes, tales como el principio de la gravitación universal, el establecimiento de las bases de la mecánica clásica, sus estudios sobre la naturaleza de la luz y la óptica y el desarrollo del cálculo infinitesimal, entre otros. Pero en la vida cotidiana estamos acostumbrados a utilizar algunos términos que fueron explicados por Sir Isaac Newton. Y para entender las leyes de Newton, primero hay que conocer esos conceptos esenciales que le dan sentido a las teorías del científico inglés. La primera de ellas es la fuerza. Se trata de una determinada acción que permite que un objeto se mueva o incluso que cambie su forma. Dicha acción puede ser levantar, jalar, empujar o arrastrar un cuerpo. El segundo de ellos es el movimiento. Hace referencia al cambio de posición de un objeto a lo largo del tiempo, partiendo de un punto de referencia. El tercero, la aceleración. Se trata del cambio de velocidad que puede experimentar un cuerpo u objeto en movimiento. Otro concepto que manejó Newton para desarrollar sus leyes fue el de la masa, definiéndola como una cantidad de materia, es decir, la cantidad de partículas que componen un cuerpo. Las tres leyes de Newton fueron diseñadas básicamente para la explicación de ciertos misterios de la naturaleza. Por otro lado, han servido para la aplicación y explicación de otras leyes en conjunto de estas, como es el caso del descubrimiento de los planetas y de hecho la explicación gravitacional. Estas leyes resultan ser la base de la mecánica y han podido ayudar al entendimiento del movimiento. Además, las leyes de Newton también han sido determinantes para poder entender y explicar cómo funcionan las maquinarias. De hecho, al momento de hablar del origen de la vida, de todo lo conocido y lo que se sabe, se entiende que existieron personas que dedicaron su vida a ciertas investigaciones, como es el caso de Isaac Newton, que promovió estas tres leyes que hasta la actualidad se siguen promulgando. Además, estos científicos en la antigüedad hacían uso de lo que tuviesen a su alcance para promulgar sus investigaciones, tomando en cuenta que la tecnología en ese entonces no estaba para nada desarrollada. De tal manera que Newton consiguió la elaboración de estas leyes que influirían de forma notoria en la vida y el desarrollo de la humanidad. Pero, ¿en qué aspectos de la vida podemos ver implementada o aplicada estos postulados? El simple hecho de sentarse en la parte trasera de un carro, patear un balón, implica alguna de las leyes promulgadas por Isaac Newton. De esta manera se entiende que su importancia es de vital reconocimiento, ya que nos ayuda a entender ciertos hechos. También ayuda a comprender fenómenos naturales que son capaces de implicar fuerzas y movimientos. Por otro lado, los movimientos que ocurren en la Tierra y en el universo también forman parte de las leyes de Newton. Pero surge una pregunta: ¿cuáles son esas leyes de Newton? Las leyes de Newton han servido para explicar y describir el movimiento de los cuerpos sometidos a una fuerza y a una determinada aceleración. Estos principios fueron postulados en el año de 1687 en su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. El planteamiento de las leyes se basó en observaciones y experimentos cuantitativos con los que el científico promulgó sus predicciones. Se trata de tres leyes fundamentales que son consideradas como las más importantes de la mecánica clásica.
ya que dan respuesta a todos los tipos de movimiento. Hablemos de ellas. Hablemos de la primera ley de Newton, también conocida con el nombre de la ley de la inercia. Dicho postulado plantea que todo cuerpo tiende a permanecer en el estado en que se encuentra. Si está en reposo, a permanecer en él, o si se mueve, a mantenerlo en línea recta y con velocidad constante. Esta ley del movimiento establece que un cuerpo no puede cambiar su estado inicial de reposo o de movimiento recto con una velocidad constante si no se le aplica una o varias fuerzas externas. El concepto de la inercia fue planteado inicialmente por Galileo Galilei, razón por la cual a Newton solo se le atribuye la publicación del principio, pero no su autoría. Esta ley define el equilibrio traslacional de un cuerpo, es decir, que el equilibrio no solo se consigue cuando un cuerpo está en reposo, sino también cuando estamos en movimiento, en línea recta y con velocidad constante. Por ejemplo, si una pelota está quieta en el pasto, seguirá quieta a menos que una fuerza, como una patada, lo haga moverse. Igualmente, si una roca está cayendo por un acantilado, continuará su movimiento a menos que sea interrumpido por una fuerza, como lo es el choque con un árbol. En fin, la primera ley de Newton define el equilibrio de un cuerpo. Pasamos a la segunda ley de Newton, llamada la ley dinámica. Ella plantea que si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, de tal forma que la fuerza neta o la fuerza resultante es diferente de cero, dicha resultante genera que el cuerpo experimente una aceleración constante. Esta ley plantea que la fuerza neta aplicada sobre un objeto es directamente proporcional a la aceleración que éste adquiere en su trayectoria. Es decir, establece que un cuerpo acelera cuando se le aplica una fuerza para moverlo. Si se aplica una fuerza neta mayor, aumentará la aceleración del cuerpo. Lo anterior establece que cuando se rompe el equilibrio traslacional, del cual hablábamos en la primera ley, nos adentramos al mundo de la segunda ley. Por ejemplo, imagina que hay dos niños en un columpio. Uno pesa 35 kilos y el otro 75. Si su madre los empuja con la misma fuerza, la segunda ley dice que el niño más pesado no llegará tan alto como el niño liviano. Para que el niño más pesado llegue a la altura del más liviano, su madre tendría que empujar al niño con una fuerza mucho mayor. Tercera ley de Newton, también llamada la ley de acción y reacción. Plantea que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, este último, es decir el B, ejerce una fuerza numéricamente igual y de sentido contrario sobre el cuerpo A. Es decir, siempre que un objeto ejerza una fuerza sobre otro, este último devolverá una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto al primero. Por ejemplo, un cohete tiene una fuerza a través de una reacción química que empuja hacia abajo la Tierra. Esto da como resultado la reacción opuesta a mover el cohete hacia arriba. Otro ejemplo es una pelota que rebota. Cuando es empujado hacia el suelo, rebota hacia arriba con una reacción igual y opuesta. Para que podamos concluir, podemos resumir las tres leyes de Newton así. La primera, que los objetos continuarán lo que están haciendo, ya sea quedándose quietos o en movimiento, a menos que una fuerza actúe sobre ellos. Pero fundamental es que aquí estamos hablando de un solo cuerpo. La segunda, se requiere más fuerza para mover un objeto más pesado a la misma distancia que un objeto más liviano. Aquí hablamos de un cuerpo, en particular, al igual que la primera ley. En la tercera, la cual en toda acción se genera una reacción igual y de sentido opuesto, hay que tener en cuenta que estas dos fuerzas, tanto la de acción y la de reacción, actúan sobre cuerpos diferentes, lo que establece una diferencia radical con los dos postulados anteriores. Entonces, la primera es equilibrio, la segunda, romper el equilibrio, y la tercera, acción y reacción, que actúan sobre cuerpos distintos. Espero que este podcast haya aclarado tus dudas con respecto a estos tres postulados. Nos vemos pronto.